Bienvenido a una lección sobre la prueba de bondad de ajuste para una distribución de chi cuadrado. Se utiliza una prueba de bondad de ajuste para determinar si los datos se ajustan a una distribución particular o no. Por ejemplo, podemos sospechar que los datos desconocidos encajan en una distribución binomial. Usamos una prueba de chi cuadrado, que significa que la distribución para la prueba de hipótesis es chi cuadrado para determinar si hay un ajuste o no las hipótesis nulas. ¿Qué alternativas para esta prueba pueden ser escritas en oraciones o pueden ser declaradas como ecuaciones o desigualdades? Estadística de prueba para una prueba de bondad de ajuste es chi cuadrado dado por la fórmula que se muestra aquí, donde tenemos la suma de k términos en la forma del cuadrado de o menos e dividido por e, donde o es igual a los valores observados, es igual a los valores esperados, y k igual al número de celdas de datos diferentes o categorías. Los valores observados son los valores de datos y los valores esperados son los valores que esperaríamos obtener si la hipótesis nula fuera verdadera. Hay n términos en la forma del cuadrado de o menos e dividido por el número de grados de libertad es igual al número de categorías menos 1. La bondad de prueba de ajuste es casi siempre a la derecha si los valores observados y los valores esperados correspondientes no están cerca entre sí. Entonces el estadístico de prueba o chi cuadrado puede obtener muy grande y estará en la cola derecha de la curva de chi cuadrado. También es importante tener en cuenta que el valor esperado para cada celda debe ser de al menos 5. Para usar esta prueba vamos a echar un vistazo a un ejemplo. Los empleadores quieren saber qué días de la semana los empleados están ausentes en una semana de trabajo de 5 días. La mayoría de los empleadores les gustaría creer que los empleados están ausentes por igual durante la semana. Supongan una muestra de 60 gerentes. Se les preguntó en qué día de la semana tuvieron el mayor número de ausencias de empleados. Los resultados se distribuyeron como se muestra en la siguiente tabla. Para la población de empleados hacen los días para el mayor número de ausencias ocurren con frecuencias iguales durante una prueba semanal de 5 días a un nivel de significancia del 5%. Así que para empezar, porque estamos probando a un nivel de significancia del 5%, alfa es igual a 0.05, y ahora para las hipótesis nulas y alternativas desde la pregunta es hacer los días para el mayor número de ausencias ocurren con frecuencias iguales durante una semana de trabajo de 5 días. La hipótesis nula es que los días ausentes ocurren con frecuencias iguales, es decir, encajan en una distribución uniforme, y por lo tanto la hipótesis alternativa es que los días ausentes ocurren con frecuencias desiguales, que es que no encajan en una distribución uniforme. Si los días ausentes ocurren con frecuencias iguales, entonces de 60 días ausentes otra vez la suma de los días ausentes en la tabla es 60, entonces habrá 12 ausencias cada día, ya que 60 dividido por 5 es igual a 12. Estos números son los valores esperados o en la fórmula. Los valores en la tabla son los valores observados o los datos que eso. Así que ahora tenemos la información que necesitamos para calcular chi cuadrado. De nuevo tenemos el esperado y tenemos los valores observados. Usando la fórmula que se muestra aquí abajo para chi cuadrado, de nuevo cada término está en la forma del cuadrado de o menos c dividido por e, por lo que la primera fracción aquí es el cuadrado de 15 menos 12 dividido por 12. La segunda fracción es el cuadrado de 12 menos 12 dividido por 12. La tercera fracción es el cuadrado de 9 menos 12 dividido por 12. La cuarta fracción de nuevo es el cuadrado de 9 menos 12 dividido por 12, y la quinta fracción es el cuadrado de 15 menos 12 dividido por 12. Simplificando cada fracción y añadiendo chi cuadrado es igual a 3, y ahora que tenemos chi cuadrado con el fin de encontrar el correspondiente valor p, necesitamos reconocer que los grados de libertad son iguales a 5 menos 1 o 4, porque hay 5 categorías de lunes a viernes y el valor p es igual a la probabilidad chi cuadrado es mayor que o igual a 3. Para encontrar el valor p ahora vamos a ir a la calculadora TI de 4 y usar el CDF chi cuadrado función. Desde la pantalla de inicio presionamos segundos bars para el menú de distribución. Queremos opción 8 chi square CDF. Introducimos la coma del límite inferior, la coma del límite superior, los grados de libertad porque tenemos una prueba de cola derecha. El límite inferior es 3. Exageramos el límite superior, por ejemplo 99.999, los grados de libertad que son 4. Cerrar paréntesis e ingresar a 4 decimales que tenemos aproximadamente 0.5578. Antes de comparar el valor p alfa vamos a echar un vistazo al gráfico aquí a la derecha. Aquí tenemos la distribución de chi cuadrado con los grados de libertad o igual a 4.
Nuestra estadística de prueba es que cuadrado es igual a 3 que se muestra aquí, lo que significa que el valor P es igual al área CAT de aquí a la derecha que también es igual a la probabilidad de que el cuadrado aquí es mayor que o igual a 3. Notan cómo esta probabilidad es muy alta, lo que significa que la probabilidad de que Q cuadrado sea mayor o igual a 3 no es muy rara, y ahora comparando el valor P con alfa nota cómo el valor P es alto y, por lo tanto, el valor nulo debe volar o más formalmente porque el valor P es mayor que alfa o porque alfa es menor que el valor P. No rechazamos la hipótesis nula, donde recordar la hipótesis nula es que los días ausentes ocurren con frecuencias iguales que encajan en una distribución uniforme, porque no rechazamos la hipótesis nula, nuestra conclusión final está en un nivel de significación del 5% a partir de los datos de la muestra. No hay evidencia suficiente para concluir que el días ausentes no ocurren con frecuencias iguales. Espero que hayas encontrado esto útil.